Por favor, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Qué vimos la clase anterior? Los tribunales especiales y las leyes privativas. Ok, estamos viendo entonces ya garantías o principios constitucionales. Así es. Sí. Muy bien. Recuerden que cuando utilizo el término garantía, lo estoy utilizando desde un enfoque propio de la teoría positiva de Rayoli. Se está colando un audio. Creo que ya. Bueno, este artículo 13, pues ya vimos que establece dos garantías que van a ser fundamentales para entender las contribuciones. Pasemos al artículo 14 constitucional. Y este artículo 14 constitucional, vamos a ver que de él se desprenden igual varios derechos constitucionales y sus respectivas garantías. Por favor, abran su Constitución y a alguien de ustedes que me ayude a darle lectura. Por favor, Alberto. Sí. Dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. De aquí se van a desprender varias garantías muy importantes. La primera que encontramos es la garantía de irretroactividad de la ley. Y vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, ¿qué encontramos aquí? En primer lugar, la irretroactividad de la ley en el párrafo primero. En el párrafo segundo encontramos la garantía de audiencia. Y en el párrafo tercero y cuarto tenemos la garantía de legalidad. Muy bien. Veamos entonces qué debemos de entender por esta primera garantía, la irretroactividad de la ley. Cuando nos dice la Constitución que a ninguna ley se le va a dar un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que debemos de entender es que se nos tiene que juzgar o se nos tiene que procesar conforme a las leyes que habían sido dictadas antes de que ocurriera el hecho por el cual se me esté sancionando, multando o procesando. ¿Queda claro esto? De tal modo que establece una prohibición la Constitución. Si posteriormente se expide una norma en el procedimiento que estamos hablando, no se te puede aplicar de manera retroactiva si es en tu perjuicio. Si realizamos una interpretación a contrario sensu, si estamos en presencia de una norma que se me va a aplicar de manera retroactiva en beneficio, esto sí será posible. ¿Queda claro? Un ejemplo de ello puede ser
Actualmente, por las reformas fiscales, la compraventa de facturas o la facturación de operaciones simuladas, pues es delito. Eh, Antes no era así, sino a partir de este año, me parece. Ujú. Entonces, la propia ley en transitorios dice que las conductas cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva ley, que ya lo preceptúa como delito, se resolverán conforme a las leyes vigentes en aquel momento. Esto tiene que ver con la garantía de irretroactividad, ¿no? Exactamente. En ese caso no se te puede aplicar porque sería en tu perjuicio. Correcto. O sea, cuando yo cometí la conducta, esto no era un delito. Cosa contraria sería en beneficio. Si se derogara el tipo penal, posteriormente a que yo ya fui sentenciado o estoy en un proceso por ese tipo penal, pues no me van a juzgar conforme a la ley vigente en ese momento, me van a aplicar de manera retroactiva en mi beneficio. ¿Sí queda claro? Dime, Itzel. Y maestro, justo, bueno, tengo un tema muy particular respecto al principio de retroactividad, en el sentido de, como dice mi compañero ahorita, de las reformas que se vinieron en 2021, en especial del artículo 82, que del tema de las donatarias autorizadas. Es muy peculiar porque la autoridad, justo ahorita el SAT está haciendo una interpretación que a mi consideración está aplicando una nueva disposición de manera retroactiva. Lo que está haciendo la autoridad es muchas contribuyentes presentaron su aviso a través del cual ellas ya no querían continuar con el beneficio de ser donatarias autorizadas. Lo presentaron obviamente en los últimos días de diciembre, con la finalidad de que a partir de enero ya no se les considerara en este apartado, ¿no? Como ese tipo de sociedad. Sin embargo, la autoridad omitió dar respuesta, incluso tengo entendido que apenas les resolvió en junio de este año. Sin embargo, como la publicación bien sabemos que sale en enero, en el Diario Oficial de la Federación, me parece que salió el 12 de enero, y esas contribuyentes pues fueron incluidas en el listado, ¿no? La autoridad con lo que se respalda y dice, pues es que es un tema por ahí de control, de que ya la información que se presentó en las últimas semanas de diciembre ya no la consideraron y que se va a considerar hasta la siguiente publicación en el Diario Oficial de la Federación, que me parece que fue en mayo. Efectivamente, en mayo ya no fueron publicadas esas contribuyentes, pero pues durante todo el plazo de enero a mayo sí se les consideró todavía como donatarias autorizadas para efectos del ejercicio 2021. Nosotros decimos, oye, pero tú le estás, bueno, posteriormente le resuelven, salud, le resuelven a estas contribuyentes y les dicen, conforme a la nueva disposición, que ahorita por el momento no me viene a la mente cuál es la regla. Me parece que es la 3.10.29 y les dice, como ya queda revocada tu autorización, tú tienes ahora que actuar conforme a esta nueva disposición, que es transmitir todo tu activo a una donataria que sí esté autorizada. Entonces, obviamente las contribuyentes no están conformes porque dice, ¿por qué yo tengo que realizar esto cuando en 2020, que yo fue que presenté mi solicitud de baja, no estaba todavía esta disposición que entró en vigor hasta el 1 de enero de 2021? La autoridad nos dice que no, que ella, o sea, que para ella no existe una violación a este principio de retroactividad o no está aplicando más bien retroactivamente la ley, porque no hay un beneficio, o sea que en 2020 a su consideración no existía un beneficio, pero pues a mi consideración no existía a lo mejor el beneficio, pero sí le está imponiendo una carga, o sea, una obligación de ahora tienes que transmitir toda la totalidad de tu activo a otra donataria y una operación que ni siquiera va a tener, no va a ser deducible para efectos
de ISR. Ok, pero a ver, yo tampoco veo una aplicación retroactiva. Voy a explicar por qué. Okay. Recordemos que en materia fiscal y en materia procedimental surgen la teoría del acertamiento. Ya hablaremos de él más adelante. ¿Pero qué es un acertamiento? Vamos a entender qué es la decisión que realiza una autoridad respecto de un procedimiento. En este caso, usted me indica, nosotros solicitamos que se nos dejara de considerar donataria autorizada, en virtud de que iba a entrar en vigor ciertas cuestiones donde pues no nos conviene. Bueno, vamos a la regla fiscal. Esta solicitud se presentó, no fue respondida, ¿fue así? Exacto. No, Y si no se responde en el plazo de 3 meses, ¿qué se entiende que le dijo la autoridad? que fue una negativa. Una negativa ficta. Y por lo tanto, ¿usted sigue siendo donataria autorizada o no? Pues ese fue el tema, que sí seguían siendo donatarias autorizadas porque fueron incluidas en Pero el pensémoslo listado. en el plano de lo jurídico. Ok, ¿Jurídicamente sigue siendo o no? pues ¿Qué le sí. contestó? Yo llego Ujú. y le pido, ya no quiero ser donataria. No me contesta en 3 meses. ¿Qué entendemos que contestó la autoridad? Pues que no fue procedente mi No fue petición procedente tu petición. Y entonces, ¿cómo te sigo considerando? como una donataria. Donataria con todas las obligaciones que tengas Ujú. que hacer valer. Y si entras al supuesto de contribución de las reglas que me acabas de mencionar, pues yo no veo dónde viene lo retroactivo, porque yo no veo un cambio de situación. No sé si me explico. O sea, yo entiendo que usted, la inconformidad es que yo te lo pedí desde diciembre y no me contestaste. Ujú. ¿Y impugnaron ustedes la negativa ficta? Sí, se impugnó, pero Ujú. incluso, o sea, el retraso también fue que la sala lo desechó, o sea, desechó la demanda. Ok, y Entonces luego, tuvo que ir a reclamación, a amparo y hasta apenas se admitió a trámite, pero justo cuando ya estaba casi por notificar, ahora sí ya la resolución. Exacto. ok, pero entonces sí le admitieron la demanda. Sí, finalmente sí. Muy bien, bueno, tendremos que ver qué decide la sala respecto de esta negativa. Y si ellas decretan la nulidad de la misma, entonces sí, a partir de su petición, pues ustedes no serán o no tendrán el carácter de donataria porque se ha declarado nulo. Y entonces, si pretenden aplicarle esta norma, sí habrá una retroactividad en perjuicio. Pero mientras no se resuelva esa particularidad, creo yo que no veo yo dónde hay una retroactividad. Ok, o sea, a su punto de vista tuvo que haber un pronunciamiento expreso de la autoridad en el que digan, sí, te estoy haciendo valer o te estoy tratando conforme a la nueva ley. No, O sea, tendría que haber un pronunciamiento de autoridad que le resuelva la petición que usted hizo, de que ajá, ya por no sea ejemplo, considerada ok, donataria. ok. Y por ejemplo, en el caso ahorita que ya fue resuelto y que dijo, sí, Sí que, es procedente tu petición ok. y te revoco con efectos de junio 2021 y por tanto tienes que cumplir ahora el procedimiento que señala la regla, que es transmitir todo tu activo a otra donataria. O sea, revoca la negativa ficta, Ajá, sí, le pero, resuelve. pero no me está diciendo que la negativa ficta está en el juicio de nulidad. Ajá, pero resolvieron.
Aún así el SAT emitió la resolución ya recayendo a la respuesta que yo le pedí desde diciembre, Y en esa respuesta, ¿qué le dice? que es procedente, o sea, que es procedente la revocación, más bien la cancelación de la Ajá. autorización Ok, para efectos del ejercicio 2021. ok. Ujú, Del 2021, es decir, lo ujú, que se genera en este periodo. exacto. Ok. Pagadero a 2022. Ujú. Ok. Y de ahí, ¿qué le dice? Que tiene que cubrir nada más que. Que conforme al nuevo procedimiento de la regla, yo tengo que transmitir todo mi activo a otra donataria autorizada porque yo ya perdí, o sea, ya esa autorización ya no es mía. ¿Y por qué va a ser en efecto retroactivo esto? Bueno, ese era mi punto de vista, que porque yo había metido mi petición desde el 2020, cuando todavía no me era aplicable este procedimiento, justo porque, como usted dijo, yo me quería evitar todo este procedimiento, protocolo que se venía con la reforma. Ajá, pero en este caso, como apenas se está determinando hasta medio ejercicio fiscal, poquito más de medio ejercicio fiscal, pues ya tiene usted obligación. Concluye lo que va de este ejercicio y ya, por lo menos por cuanto hace a la donataria, yo no veo nuevamente una aplicación retroactiva porque se está resolviendo hasta este momento. Ok. Sí, no encuentro yo aplicación retroactiva de esta norma. No la veo, pero déjelo analizo y ahorita lo seguimos platicando. Álvaro, dígame. Mi duda, comentario va en el sentido, ahorita que hablaban del 69B, había escuchado que, bueno, será una publicación a partir del 1 de enero del 2014 de todos los contribuyentes que son listados en esta lista de EFOS y que inclusive puede ser por actos hechos anteriores a la entrada en vigor esta de 2014. Ahí lo que nunca me entendí o no me quedó claro es por qué no violó este principio de irretroactividad. Entonces, nada más conocer si tenía algún comentario al respecto de este tema. Bueno, hay algunas resoluciones que sí violentan esta retroactividad, pero espérenme, es que estamos viendo, todavía no entramos a ver la retroactividad en materia fiscal. El procedimiento. No me han dejado llegar a ello y hay que entender que las normas se dividen en dos. Normas de procedimiento y normas, vamos a llamarlas sustantivas o materiales. Respecto de las normas de procedimiento, no hay retroactividad. Nunca va a haber retroactividad en perjuicio, que es lo que platicamos, Itzel. ¿Sale? Como es lo que ocurre en estos dos casos que me hablan. Por ser normas procedimentales, pues tenemos que aplicar lo que esté vigente. Entonces, si se refiere a la sustancia, esa sí no se vale la retroactividad, pero en Ahí cuanto sí. a la forma, ahí sí es válido aplicarla, ¿no? Entonces, puede ser estos para ambos supuestos, ok. Exactamente. O sea, contra la forma, vamos a llamar con el modo, con el camino que vamos a tener para sustanciarlo, hay que aplicar lo que esté vigente en el momento. ¿Estamos? Miren. ¿Quería decir algo, Alberto? Sí, primero con el tema de las facturas, que no sé si malinterpreté, pero no recuerdo quién fue el compañero que mencionó que entendí yo como que si el tema de las facturas a partir de la reforma ya no era delito, algo así entendí. No. Pero en realidad el tema de las facturas, la compra de facturas ha sido un delito, o sea, ha estado contemplado en el Código Fiscal y no tiene nada que ver con la reforma, digamos, ¿no? Entonces, si alguien, no sé, en ejercicios anteriores hizo este tipo de conductas y tiene una revisión y lo advierte el SAT, pues al final del día habrá cometido el delito de evasión de impuestos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la reforma. Y en el segundo caso, me quedó la duda, igual creo que la compañera Itzel, acerca de si en 2020, cuando inicia
cuando inician el procedimiento para pedirle que ya no sea donataria, en ese año, en ese ejercicio, no contemplaba la norma traspasar los bienes al momento de perder el registro, y eso se dio ahora en este año. Cambió la ley porque considero que si cuando inician la petición no tenía como consecuencia de perder el registro el cambio de los bienes, y ahora que le resuelve a mediados de año, entonces le quiere aplicar una nueva norma o una nueva regla, pues entonces, desde mi punto de vista, digo muy genérico, salvo revisar el caso de manera expresa, consideraría que sí le está aplicando de manera retroactiva algo que no le aplicaba en su momento, ¿no? Pero bueno, es simplemente comentario. Pero aquí tenemos que atender, es a lo que voy. Hay que ver si es una aplicación retroactiva o no. Nuevamente, tendríamos que estudiar el caso en particular para saber si le aplicaba A o B. Pero bueno, así como lo platicaron, bueno, creo yo que no veo una retroactividad. No obstante ello, pues están los medios de impugnación. Aquí escucho que ya hay una nulidad, pero ya revocó, entonces ya el juicio de nulidad no sé ni a dónde va a llegar, y habrá que ver si ustedes Sí, consideran... justo eso, porque se va a presentar, o sea, una nueva demanda ahora en contra de la resolución, ya. Eso es lo que yo le iba a decir. Sí, Si sí, ustedes sí. piensan que existe esta aplicación retroactiva, tienen el derecho de impugnarlo, hacer valer los argumentos y ver en los casos concretos. Reitero, porque habría que ver que el hecho, bueno, en materia fiscal es a lo que voy. En materia fiscal, lo que importa es la obligación que yo tenía contributiva, es decir, con el Estado, con el ente recaudador, al momento que se generó el hecho que me obliga. En este caso en particular, yo entiendo que no han realizado ningún acto de autoridad donataria, pues de diciembre para acá, desde que lo solicitaron. Bueno, de autoridad, de sujeto, de donataria autorizada. Quiero entender eso. Y no, porque ellos ya no querían esta autorización para 2021, o sea, ellos ya querían salir de, o sea, ya ser como persona moral en el régimen general de ley. Entonces, reitero, habrá que ver qué es lo que ha pasado. Pero a mí me ocurre muchísimo cuando hago cambio de régimen de mis representados, que a veces pasa tal como usted está diciendo. Y entonces sí tengo que hacer valer nulidades respecto de actos cuando considero que se está violentando la norma. Así como me lo planteo, yo no alcanzo a ver una aplicación retroactiva, pero reitero, pues hay que checarlo. ¿A qué voy? Pensemos lo siguiente. Esta retroactividad en leyes contributivas, en leyes fiscales, vamos a decir que por regla general, para las leyes fiscales de carácter sustantivo, solo son aplicables a las situaciones que se realicen con posterioridad a su vigencia. Esta es la regla general. De pretender aplicarse a una situación realizada con anterioridad, pues esta ley es retroactiva. Es decir, yo tengo que pagar, vamos a inventar, la tasa de interés, pues al momento, no, perdón, ¿cuál tasa de interés? La tasa contributiva al momento que encuadro en el hecho generador. ¿Estamos? Si me pretenden aplicar, vamos a pensar que yo hoy celebro algo que me da renta, una compraventa. Pues tendré que pagar conforme a la tasa que esté vigente para este año. ¿Están de acuerdo? Pero pensemos que por cualquier motivo yo no pago. Y el siguiente año aumentan la tasa al 30%. Y cuando la autoridad pretende hacer mi determinante de crédito,
lo que va a indicar es que tengo que pagar conforme a la tasa del 30% aplicable a este año. Eso sí sería una aplicación retroactiva. Porque la regla general en materia de contribuciones es que se me tiene que aplicar la que esté vigente en el momento del hecho generador. Antes del momento, antes de que se dé la circunstancia del hecho generador. ¿Queda claro? ¿Qué otra circunstancia tenemos? Que las leyes tributarias pueden gravar los efectos no producidos de un acto o contrato, no obstante que estos se hayan realizado antes de la expedición de aquellas. Si el hecho generador del crédito fiscal consiste en esos efectos. Hablemos aquí, por ejemplo, de intereses a futuro, de capitalizaciones. Ustedes saben que todas las capitalizaciones de intereses pues generan también su respectivo interés. Entonces ahí sí vamos a poderlo aplicar. Las modificaciones a los elementos esenciales de un impuesto, que esto es lo que hablábamos, Álvaro, normas sustantivas, solo son aplicables a los hechos generadores después de las reformas, no antes. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de lo que platicábamos en materia penal o en otras materias, en materia fiscal, pues si mañana cambia el impuesto sobre la renta y baja a 15%, bueno, pues mi hecho generador estaba regido por otra ley y se me va a aplicar la que estaba vigente en ese momento. No se me va a aplicar la otra, ni en beneficio ni en perjuicio. ¿Eso queda claro? ¿Quería hablar, Edgar? Nada, es que pienso muchas cosas, pero siga, profe. Ok. Dándose los cambios a las cuotas del impuesto, siendo estas últimas más bajas, solo serán aplicables a partir de su vigencia, no pudiéndose aplicar retroactivamente. Seguimos con la regla general. La ley, a partir de su entrada en vigor, rige todos los hechos generadores que ocurran posterior a esa vigencia. ¿Estamos? Si esto es en cuotas, pues no puedo solicitar que las cuotas que se regían con una ley diversa, se me aplica la nueva tarifa. Y veamos una de carácter procesal. Las normas procesales relativas al crédito fiscal para el ejercicio de la facultad económica coactiva o para la fase contenciosa deben aplicarse a procedimientos que inicien con posterioridad a su entrada en vigor. Y no pueden aplicarse de manera retroactiva. ¿Queda claro? Por eso encontraremos en algunos casos que nos dicen, no sé si se han fijado incluso en amparo o en procedimientos penales que dicen, es que todavía se aplica o le rige la ley anterior. Entonces hay que llevar el procedimiento conforme se hacía antes, aunque ya tengamos un nuevo procedimiento. ¿Por qué? Pues porque seguramente se inició antes de la entrada en vigor
de esta nueva norma procedimental. Ahora, también serán de aplicación inmediata aquellas leyes que modifiquen, aumentando o disminuyendo los términos anteriores para el siguiente ejercicio. Que creo yo que aquí es lo que pasa con esta regla de la... ¿Me dijo usted que era una regla de miscelánea fiscal, el tema de las donatarias? Sí, así es. Ok, vamos a ver que las reglas de la miscelánea fiscal entran en vigor y aplican para circunstancias del ejercicio en el cual se están, bueno, para el ejercicio para el cual se emiten. Yo por lo que entendí, la resolución que le da el ente recaudador fue que usted tiene algún tipo de obligación para este ejercicio. Sí, bueno, también está relacionado con el artículo 82 Ajá. de la ley del impuesto sobre la renta. O sea, también se reformó y establece también la obligación. Ok. Bueno, y habrá que ver entonces toda esta situación. El 82 del impuesto sobre la renta, ahí me parece que sí podríamos estar hablando de una norma retroactiva. ¿Le están aplicando retroactivamente ese artículo? Así es, sí, es que están fundamentando con el 82 y obviamente pues el 82 no dice todo el procedimiento, sino que remite también a la regla. A la miscelánea. Así es. Mire, fíjese que así, ahí sí podríamos hablar de una retroactividad. Okay. Ahí sí. La miscelánea yo no le veo tanto. Pero Okay. el 82, si le están aplicando este artículo que no estaba vigente en diciembre, así es, estoy entendiendo el Así es. caso. Sí, así es. Entonces, no pueden aplicarlo. Ahí creo yo que sí habría una retroactividad. Pero bueno, tendríamos que conocer todo el expediente para opinar más concienzudamente. Entonces, de este modo, vamos a ver que la retroactividad en materia administrativa y fiscal, vamos a analizarla con las reglas que acabo de decir. También ustedes saben que el derecho fiscal tiene una vertiente penal. Lo que platicábamos hace unos minutos, delitos especiales en materia penal. Bueno, ahí van a aplicar las reglas de la retroactividad penales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que habrá retroactividad siempre que haya beneficio. Incluso en materia penal se permite retroactividad de normas procesales. Pero, bueno, son materias distintas, ¿no? ¿Sí queda claro esto? Pongo un ejemplo de retroactividad en beneficio. En un caso de hechos sucedidos antes de la entrada en vigor de este nuevo sistema penal, donde se establecía la prisión preventiva si el delito era grave, es decir, cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años, si se detiene a la persona, se aprende a la persona que cometió ese ilícito en esta fecha, vamos a decir año 2021, y se inicia su procedimiento penal, él válidamente, esta persona válidamente puede solicitar la aplicación retroactiva en su beneficio de las normas procedimentales que atañen a la revisión de la medida cautelar. Y puede solicitar se le imponga una diversa. Y esto viene contemplado en el artículo 5º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo faculta. Pero dense cuenta cómo esta situación la vamos a tener muy, muy en cuenta, porque el fiscal, pues decíamos, tiene ramificaciones a muchas ramas del saber. Este tema de que hoy en día dicen le han dado más dientes al fisco con el tema penal,
pues habrá que analizarlo. Les adelantaba yo clases anteriores que a mí esa política no me convence, pero no me convence ni en el tema penal. Pero ya son posturas, ¿estamos? Hay algunos que sí les gusta y otros que no. Yo soy la idea que el derecho penal no debe de convertirse o intentar convertirse en la solución a todos los problemas. Porque en este país todo lo que no sabemos cómo resolverlo lo queremos meter a la cárcel. Y puede prestarse a un estado punitivo, a un estado de opresión, donde se pueden violar otras garantías. Ejemplo, decía Alberto hace un momento, la defraudación fiscal. La defraudación fiscal me pueden sancionar en el ámbito fiscal con una multa y un procedimiento administrativo de ejecución. Y por ese mismo hecho o omisión, ¿me pueden condenar penalmente? ¿Y esto no les parece que estaría violentando la garantía constitucional del non bis in idem? El ne bis in idem. Es decir, no ser juzgado dos veces por lo mismo. Sí. Y aquí hay posturas. Algunos autores dicen no, que es la postura dominante en nuestro país. Ellos indican no, porque una es una sanción fiscal y otra es una sanción penal. Y si después el Estado decide que te va a sancionar civil, pues ya será otra cosa, pero no te está sancionando dos veces por lo mismo. Otros, a los que yo me adhiero, pensamos que no es así. El Estado debe de elegir una vía y solamente una cuando quiera sancionar. ¿Cuál? La que quiera, pero no dos. Y lo mismo con el tema de estas penas desmedidas. Las penas ya a mí me parecen que pueden estar violando también el 22 constitucional. Pero ya hablaremos de todo ello más adelante. Cuando lleguemos a estos artículos, platicaremos, incluso les compartiré un video de un conversatorio académico entre mexicanos, colombianos, sobre este tema. La garantía del ne bis in idem en materia de derecho administrativo sancionador. Muy bien, pero eso cuando lleguemos al artículo correspondiente. Veamos la siguiente garantía que viene aquí en el 14, la garantía de audiencia. ¿Qué debemos de entender por una garantía de audiencia? Bueno, pues que se me escuche antes de que se me sancione. ¿Estamos de acuerdo? Y para ello, pues, ¿qué elementos va a tener esta garantía? En primer lugar, pues vamos a decir que es aplicable en todos los procedimientos en los que se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados a una persona. Es decir, si se me pretende privar o lesionar de alguno de mis bienes, pues primero me tienes que dar garantía de audiencia. Bienes, derechos. La segunda parte, hay que entender que la garantía de audiencia debe de estar establecida en el procedimiento a seguir. Y que además, esto ya lo habíamos platicado la clase anterior, pero que el procedimiento se debe de realizar ante un tribunal previamente establecido al hecho, es decir, no ante un tribunal hecho nada más para mí, sino ya tribunales que existan. Muy bien.
En este procedimiento se deben de seguir todas las formalidades esenciales del mismo, es decir, lo que conocemos como un debido proceso. Y dentro de estas formalidades ha establecido tanto nuestra Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que la garantía de audiencia de la que estamos hablando no debe de ser única o meramente formal. Es decir, que se establezca en el procedimiento que usted tiene una garantía, un derecho de ser escuchado, pero al llegar al procedimiento no pueda ser ejercido plenamente. Es decir, que se convierta únicamente en una cuestión de forma y no de fondo. Alberto Valencia, ayúdeme por favor. Ojalá usted me pueda ayudar. Veo que es más o menos de mi rodada, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? 36. Ah, no, es mucho más joven que yo. Le tocó, pero sí se dedica a litigio en materia administrativa. No propiamente, trabajo por una empresa y pues veo de todas las materias. En materia administrativa solamente he llevado alguno que otro juicio en la materia, pero no fiscal, porque digamos son cosas un poquito diferentes. Propiamente fiscal no he llevado. Bueno, ¿alguno de ustedes ha llevado responsabilidad de servidores públicos? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿O como servidor público no les han iniciado un procedimiento? No, yo hace como unos 5 o 6 años llevé algunos porque estuve adscrita a órgano interno de control. Ah, ok, bueno, Sí. usted era autoridad. Ujú. Hace 5 años estamos hablando que todavía no entraba en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Todavía lo llevaba. Exactamente, nada más teníamos la federal. Ok, lo llevaba con el procedimiento anterior. A ese quiero que nos remitamos. Y a ver, usted misma, compañera, como autoridad, ¿en qué consistía la garantía de audiencia del sujeto que iba a ser investigado? Tenía que darles la oportunidad de que me dijeran su versión de los hechos, tenía yo que darles la oportunidad de que también ellos se narraran o bien explicaran qué es lo que había pasado o cuál era qué era lo que realmente ellos habían estado, bueno, qué tanta participación tenían o no en relación con la conducta irregular que nosotros les estábamos investigando. Ok, ¿y podía estar presente su abogado? No, si era el procedimiento de investigación, la primera parte o la primera fase, no, pero sí podían estar bueno, no como abogado, pero sí como asesor. Si alguien llegaba y los asesoraba de sus compañeros, sí podía estar, él no podía hacer declaraciones. Nosotros nada más le tomábamos declaraciones al servidor público. Pero a lo que me refiero es eso. Si llegaba un servidor público con un citatorio y decía, este es mi abogado, Polanco me va a defender y quiero que esté aquí asistiéndome cuando declare, ¿qué le va a decir usted a Polanco? Yo lo que Sálgase. hacía, no, tampoco le decía, pues se puede quedar, pero usted debe de permanecer en silencio. El servidor público es el que manifiesta. Usted usted puede estar presente, pero no puede hacer mayor manifestación. Y fíjense. Más que estar al pendiente de lo que declare. Ok, fíjense que, bueno, y si estoy ahí al pendiente de que declara sin poder hacer manifestaciones, ¿qué hago? ¿Señas? Dense cuenta cómo era únicamente vamos a establecer una garantía de audiencia formal. ¿Por qué? Pues porque no dejaban actuar al defensor. ¿O ustedes qué piensan? Y aparte le decían al sujeto, si no declaras,
tengo por presuntamente cierto lo que te estoy achacando. Y si declaras todo lo que digas va a ser usado en tu contra plenamente. Pues está difícil esa garantía de audiencia, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Obviamente esto ya no está vigente. Estamos hablando hace algunos ayeres. Hoy en día, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sus correlativas en los estados, en la Ciudad de México, ha cambiado esta circunstancia y ya se da o se permite una garantía de audiencia, vamos a decir, más adecuada. ¿Qué ha dicho la Corte que incluye la garantía de audiencia? Bueno, pues en primer lugar establece que esta garantía de audiencia debe de ser respetada desde la citación. Hay que velar cómo te llamo al procedimiento. ¿Por qué? Porque si está mal hecha esta citación al procedimiento, pues es obvio que tú no vas a poder llegar a esta audiencia donde te tengo que escuchar o intervenir en el procedimiento. Por lo tanto, hay que ver desde la notificación del inicio del procedimiento y las consecuencias que ésta tiene. Por regla general y todos nosotros como abogados sabemos que esta primer notificación pues tiene un efecto preponderante en todo el procedimiento. Incluso podemos tirar procedimientos si se realizó mal esta primer notificación. ¿Estamos? ¿Qué más vamos a tener? Para que haya una verdadera garantía de audiencia, debe de existir la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Y que estas alegaciones, estas pruebas, tengan exactamente el mismo valor o el mismo plano de igualdad que las de la parte que acusa. ¿Qué ocurría en este procedimiento que platicamos, Zoraida? ¿Qué valor tenía todo lo que decía el ente investigador? O sea, nosotros. Ajá. Pues nosotros lo que hacíamos nada más era admitir la declaración, ver qué elementos se desprendía y formalizar si existía o no elementos para poder iniciar el procedimiento administrativo propiamente. Ok, y ya en el procedimiento administrativo, ¿qué valor tenían las actuaciones que usted realizó y todas las actuaciones de autoridad administrativa? Pues ya tenían valor de alguna manera, ahora sí que tenían ya valor pleno, salvo lo que ellos lograran probar, salvo lo que el servidor público probable y responsable lograra acreditar con lo que él trajera. Exactamente, pero traía manifestaciones por escrito y eso sí se los permitíamos incluso desde el inicio de la investigación, que si ellos traían manifestaciones por escrito también se las recibíamos. Claro, pero a lo que yo voy es, lo que yo diga, tengo que probarlo. Y lo que dice quien me acusa vale plenamente en mi contra. Entonces, que me den derecho a ofrecer y desahogar pruebas me está permitiendo realizar una defensa adecuada como lo establece nuestra Constitución. Dímele, Itzel, perdón. Dime. Sí, maestro, a caso similar, digo, no sé, a lo mejor, caso similar sería como las actas circunstanciadas o actas de hechos que levanta el SAT, que señalan que tienen fe pública y la verdad es que en muchos casos ellos pueden asentar que fueron, no sé, a un domicilio, una visita domiciliaria y que la persona dijo que no había nadie o lo que hayan dicho, ¿no? Y asentar lo que ellos quieran cuando en realidad en muchas ocasiones no es así, a veces ni siquiera acuden, ¿no? Entonces ahí siento que le están dando mayor valor probatorio a estas actas y quienes tienen que probar o aportar así que de todo
somos nosotros como contribuyentes para demostrar que no fueron así los hechos que ellos asentaron. Claro, bueno, pero ahí tenemos que analizar. Ahí estamos hablando de un acto realizado por un servidor público con fe pública. Y ahí tenemos una presunción legal. No veo yo que haya un valor más a uno o al otro. ¿Por qué? Porque usted lo puede impugnar. Además, recordemos, todo acto de autoridad tiene la presunción de legalidad. Salvo prueba en contrario. ¿Cómo? Edgar? Salvo prueba en contrario. Claro, pues esa es la presunción. Lo presumo legal, salvo que tú, o sea, ahí se te revierte la carga de la prueba para que tú lo justifiques. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, pues, ha tocado ver cada acta donde ponen ellos 1000 cosas, pero no veo yo como en este procedimiento en el que yo le platicaba, o lo que ocurrió anteriormente con el Ministerio Público, en los procedimientos penales. Hoy en día, ¿qué ha pasado en estos procedimientos? Para que sea válida la garantía de audiencia, se debe, para empezar, lo que diga el Ministerio Público ya no vale plenamente. El Ministerio Público ya no hace, vamos a decir así, documentos públicos para las actuaciones ante un juez. Entonces, pues él tendrá que alegar y justificar lo que diga. ¿Qué pasa en los procedimientos administrativos sancionadores el día de hoy? Lo mismo, lo que se realiza ante el ente investigador y después pase a la sección substanciadora, pues no habrá problema. Yo puedo alegar y justificar mis alegaciones. Por eso es muy importante entenderlo. Tiene que haber una igualdad de las pruebas. Porque si ya de antemano la ley dice, pues tú puedes decir lo que quieras, pero lo que vale es lo que ya me dijo la autoridad. Pues la garantía de audiencia se vuelve ilusoria. ¿Estamos? Siguiente elemento. Dime, Eligio. Profesor, digamos, en la antigua ley de responsabilidades había una desigualdad, ¿no?, entre las partes, porque en este caso a la autoridad, pues lo que él le ofrecía como pruebas, pues tenía un mayor valor que el que ofrecía el acusado, bueno, en este caso el que estaban acusando, ¿no? Y bueno, profesor, a lo mejor una pregunta, si existe un debido proceso o en el procedimiento administrativo que se lleva a cabo para afincar la responsabilidad, eso no exime de la responsabilidad del servidor público, ¿no? ¿Cómo? Sí, es, por ejemplo, si se llevó a cabo bien el procedimiento para juzgarlo y todo, o bueno, o se llevó mal, por ejemplo, no lo exime de su responsabilidad, o sea, sí tiene digamos, no es la parte sustancial, ¿cómo decirlo? Es que... O sea, usted me dice, ¿se lleva mal el procedimiento? Pero es responsable el servidor público, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que es responsable? Además, opera presunción de inocencia también en materia administrativa. ¿Existe en todo procedimiento sancionador? Existe la presunción de inocencia. Yo tengo que presumir inocente a esta persona. Y para decir que es responsable, tiene que haber una resolución firme que así lo declare. O sea, si usted me dice, se llevó mal el procedimiento, pero yo sé que él lo hizo, ¿de todos modos lo sentencio? No. No se puede. Si el procedimiento estuvo mal, se tendría que tirar todo. Mi opinión, ¿verdad? Pero ya ven que de repente la corte agarra y dice, bueno, pues sí se llevó mal el proceso, pero no sea exagerado, mire. Repongamos un poquito y otra oportunidad y que te vuelvan a sancionar. Pero yo a veces soy muy extremo con mi modo de ver el procedimiento. Los que son autoridad me van a decir, maestro, ¿usted por qué saca rateros? Por eso quiere que las cosas se hagan bien a la primera. ¿Qué le pasa? ¿Está usted loco? Hay que sancionar. Lo que nos interesa es que no haya impunidad. Entonces,
Mire, se le ve la cara de truán a la primera. Olvídese la presunción de inocencia. Claudia nos dijo, está la presunción de inocencia. Le digo, pues sí, ahí bien bonita en un artículo constitucional y en algunas leyes secundarias, pero en la práctica, por lo menos, yo la veo muy escondida. Muy, muy escondida, ¿eh? Dígame, Claudia. Gracias, profesor. A comentar también es que este cambio o la introducción de la constitución de inocente también en el ámbito administrativo cambia en la forma en la que se deben de valorar las pruebas. Y ya no es solamente, o nunca ha sido así, pero bueno, juega más que ya no es tanto el valor con el que cuenta la prueba, sino también el alcance probatorio que se les pretende dar, ¿no? Y hacia dónde va orientado a acreditar que, dependiendo de la parte en la que tú estés jugando. Exacto, pero hay que entender que esta idea de presunción de inocencia se convierte en un límite para el arbitrio del órgano decisor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, como ciudadanos, de tener una protección cuando nos enfrentamos al Estado. Porque aquí, ¿quién es el que nos quiere sancionar? El Estado. Y por lo tanto, se deben de ir estableciendo ciertos límites. En materia administrativa, hoy en día es plenamente reconocido, y estoy hablando hoy, la presunción de inocencia, pero a esto hace 10 años te mandaban al diablo. Te decían que estás loco, que eso ni en penal se aplica, que no lo vayamos a pedir en un juzgado administrativo. Y reitero, ya tenemos avances, yo estoy de acuerdo, hay avances, pero a mí me parece que seguimos teniendo arraigados muchos vicios del anterior sistema. Poco a poco tienen que ir desapareciendo, pero esta idea de presumir inocente a alguien no lo hemos entendido ni como sociedad, ¿no les parece? Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, ya desde 2007, yo creo que en relación con lo que usted decía, la OEA sacó un estudio donde aplicaba el debido proceso a materia administrativa. Y de hecho es un artículo muy interesante, y él aplica el debido proceso y todas las garantías que establece la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a cualquier procedimiento administrativo, sobre todo los que tienen que ver con el ámbito sancionador del Estado. Claro, claro. O sea, bueno, para mí tiene que ser así. Yo, mi concepción del derecho es una concepción netamente garantista. Ilusamente yo creo que tengo derechos y los puedo hacer valer en contra del Estado. Tontamente. No me considero un súbdito que voy a pedir canonjías cuando me paro ante un juez o ante cualquier autoridad. No soy un vasallo, no soy nada de eso. Tontamente así me imagino yo mi proceso y así defiendo a mis clientes. Pero a veces esto, bueno, lo toman hasta como agresión las autoridades. Y esta figura de presunción de inocencia, tengo ahí un video donde debatí con un magistrado de allá del Tribunal Federal, materia administrativa, donde él decía, es que ya está la presunción de inocencia. Ya está en la ley. Le digo, sí, pero ahí está muy bonita porque en la práctica no se aplica. Y me contestó, pues es que el abogado es quien la tiene que hacer valer. Le digo, pues entonces ya no es una presunción de inocencia, ¿o sí? Si yo tengo que justificarla, ya no es presunción. Y así me contestó un magistrado, ¿eh? O sea, de ahí vámonos a analizar lo que quieran. Y con varios impartidores de justicia me ha tocado tener esta serie de desavenencias en temas, vamos a decirlo, teóricos, pero que tienen una relevancia fundamental cuando llegamos a un procedimiento. Ya podemos analizar mucho del tema, pero
pasemos a la siguiente garantía de este artículo 14. La siguiente garantía es la garantía de legalidad. Esta garantía de legalidad, vamos a entender que es la exacta aplicación de la norma al supuesto concreto. No es permitible, por lo menos en materia fiscal, resolver las cuestiones de manera analógica, por mayoría de razón, a contrario censo, nada de eso. Se nos tiene que aplicar exactamente la ley al caso concreto. Y aquí hay que entenderlo. Este principio es fundamental para nuestro procedimiento y en su caso, las cuestiones necesarias para una multa o para cualquier tipo de contribución. Si a mí me van a determinar un crédito fiscal, deberá de ser siempre con exacta aplicación de la norma. Lo mismo que cualquier procedimiento. ¿Quedó claro? Y entonces, aquí ocurre algo curioso. A diferencia de otras materias, en el caso concreto, en la materia fiscal, vamos a ver que no existe suplencias en la queja deficiente. Si usted no plantea bien y no me señala el artículo que dice que le está siendo violentado, pues se tendrá que terminar o yo no podré resolver de cuestiones diversas. Eso se aplica tanto en los procedimientos administrativos, en los procedimientos jurisdiccionales y en los procesos constitucionales. ¿Queda claro? Entonces, aquí ustedes tengan en mente que en materia de contribución, todo lo que tiene que ver con el fiscal será estricta aplicación de la ley. Lo mismo que para el derecho sancionador, en todas sus vertientes. Muy bien. Perfecto. Dime, Álvaro. Nada más, ahí entendería que una cosa es la estricta aplicación y otra cosa es la interpretación y después la aplicación de la ley. Bueno, sí. Primero hay que interpretarla y para después aplicarla. Ya que interpreto el precepto jurídico, yo lo aplico de manera estricta, no extensiva, sino restrictiva al hecho generador detonante, ¿no? Porque no sé si en materia fiscal es cabido cualquier otro método de interpretación y no solo lo literal. No, bueno, para interpretar una norma podemos acudir a varios tipos de interpretación, pero generalmente se utiliza la interpretación literal. Y con base a esa interpretación literal, aplicamos de manera estricta. ¿Cuándo no se puede aplicar una interpretación literal? Pues cuando la norma ha dejado de tener, vamos a decir, sentido en el contexto actual. Entonces acudimos a otro tipo de interpretaciones, pero reitero, la regla general en materia fiscal siempre será la interpretación estricta. ¿Sale? Literal con una aplicación estricta. Eso es el principio de legalidad. Me tienes que aplicar la norma justa para el caso concreto. Muy bien. Y lo mismo ocurre para revisar los argumentos que tú plantees para atacar los actos administrativos. Tiene que ser estricto. Si no me lo planteaste, pues aunque yo vea que hay una violación flagrante, no la voy a poder hacer valer. ¿Cuál es la única salvedad? Cuando se trate de violaciones a los derechos humanos. Ahí sí podré aplicarte una protección. En materia de amparo,
En materia de juicio de nulidad también se permite en virtud del control de convencionalidad. Pero bueno, a eso llegaremos después. ¿Sale? Hablaremos de esto que acabo de platicar, del control de convencionalidad. Les platicaré después porque es otra garantía que tenemos constitucional. Todavía no la tocamos. Estamos ahora, pensemos que esta garantía de legalidad es para que a mí me puedas aplicar una contribución, debo de encuadrar en el supuesto y debe de haber una ley que así lo establezca. ¿Perfecto? Bueno, ¿alguna duda con lo visto hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Pues, Yo, profesor, disculpe. dime, Eligio. Nada más en el punto de donde dijo que una miscelánea fiscal se aplica en el caso concreto y en el tiempo, un tiempo determinado. Esa parte no La miscelánea fiscal es una norma que se establece para dar procedimientos o establecer, bueno, procedimientos ya establecidos los desarrolla, mejor dicho, pero para un ejercicio fiscal determinado. O sea, cada año se emite una miscelánea fiscal que establece reglas generales. Este es el ejemplo de reglas generales en materia fiscal. Sí. Pero no son emitidas por un poder legislativo, sino tiene una naturaleza diversa. Por eso dije yo, se aplica para un ejercicio determinado. La miscelánea de este año nada más será para este año. Ya el que sigue, pues tendremos que esperar la nueva. Bien, sí. ¿Sale? Sí, gracias, profesor. De nada. ¿Alguna otra duda? Ninguna. No. Bueno, pues les agradezco a todos y a todas su atención el día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos el próximo lunes. Tengan un excelente resto de jornada. Hasta luego. Gracias, profesor. Maestro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.